Y listo, ok, listo. Bien, hoy día vamos a empezar con algo diferente. Vamos a intentar hacer esto por lo menos unas 2 veces o 3 veces en la semana. Hoy día lo inicio yo y me gustaría ver que ustedes también fueran haciendo la misma actividad. La idea es poder buscar noticias referentes no solamente a nuestras áreas de trabajo, es decir, no solamente de redes, de electrónica, de sistemas, sino noticias de diferentes ámbitos. Aunque las dos que elegí para hoy día son del área de sistemas y bueno, un homenaje un poco al desarrollo de las mujeres en el área del desarrollo, de la programación, de la inteligencia artificial. Y bueno, con eso vamos a arrancar también hoy día para poder después ver lo que son ciertas estructuras que vamos a ir tocando, repasando de lo que ya han visto en ciencias de la computación. Entonces, estas noticias que les voy a compartir ahora son dos noticias que me, me llaman mucho la atención, no solamente por el aspecto histórico, sino por los detalles. Resulta que dos de las mujeres más importantes que hicieron historia en el área de las ciencias de la computación, una por el lado de los lenguajes de programación y otra por el lado de la inteligencia artificial, eran mujeres. La primera, la noticia es de hoy día, 31 de octubre, perdón, de ayer, porque ya hoy día es 1 de noviembre, disculpen. Se trata de Kathleen Bott, que creó el lenguaje ensamblador y fue pionera de la inteligencia artificial. Ha muerto recientemente a los 100 años. Esta mujer que se destacó en esta área fue principalmente en la creación de un lenguaje ensamblador. Para poder hacer un lenguaje de programación hay que hacer un compilador, la primera etapa, ¿ya? Un compilador en realidad es una tarea bastante compleja, sobre todo antes que no había tantas herramientas. Hoy día tenemos herramientas como Lex y Jack que nos permiten hacer análisis sintáctico y semántico de manera automática. Antes no habían estas herramientas. Entonces el compilador sirve como un traductor entre un lenguaje de alto nivel hacia un lenguaje principalmente máquina. Así es cuando se lo llama compilador. Si no, se lo llama simplemente intérprete, como la máquina virtual de Java. Entonces tenemos un lenguaje de alto nivel y un código objeto que ya les había mostrado el ejemplo ayer. Entonces esta mujer hasta ese momento lo que hacían era utilizar tarjetas perforadas para programar computadoras y ella propone un primer lenguaje assembler para poder hacer la tarea de programación. Entonces acerca las ciencias de la computación y el uso de las computadoras a las personas que no eran especialistas en el área. Ya hablamos de personas como los físicos, los químicos, que podían también utilizar y realizar programas, ¿ya? Entonces, decía, ¿no? Es triste codificar en ensambler, pero es más triste recablear, ¿no? Entonces fue una de las anécdotas. Ahí está un pequeño código de assembler. Esto los de electrónica van a poder divertirse con este tipo de código cuando les toque programar microcontroladores. Muchos de ustedes en electrónica van a utilizar, por ejemplo, el 16F84, el 16F86, que son microcontroladores que se programan en assembler. Y van a poder darse el gusto de poder manejar direcciones de memoria y poder también manejar registros y las operaciones a bajo nivel. Entonces, la primera fue la que creó o propuso y creó el primer lenguaje assembler. La segunda es una religiosa. Esta religiosa es la que creó el lenguaje BASIC. Cuando yo aprendí a programar, me tocó aprender primero FoxPro, QPro y posteriormente llevé lo que es BASIC. ¿Ya? Les estoy hablando de la década de los 90, cuando aprendí a desarrollar. Eh, Eran estos los lenguajes que habían y esta monja inventó, propuso el lenguaje BASIC. En realidad no solamente ella, sino que trabajó en el equipo que desarrolló BASIC. La principal idea de
esta mujer que se destacó en esta área fue la idea de que las ciencias de la computación no eran una carrera que servía solo para personas que desarrollaban, sino que las ciencias de la computación debería ser para todas las personas, debería ser de acceso universal. Entonces, fíjense las noticias de este año también, pero del 9 de febrero, donde cuenta que el 7 de junio de 1965 fue el día en que se entregaron los primeros 2 títulos de doctor en ciencias de la computación de la historia. El primero fue en Washington y aquí lo tenemos, a Irving Tank. Mientras que un par de horas después, en la Universidad de Wisconsin, el segundo fue a parar a la hermana Mary Kenneth Keller, la cual trabajó en el tema de inteligencia artificial. Entonces, dos exponentes grandes de lo que estamos aprendiendo ahora, que nos dieron la posibilidad de ahora poder estar como estamos en este tema y, bueno, destacaron en esta área. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Tal vez alguien. Creo que nadie. Bueno, entonces ahí tenemos esas dos noticias. Si es que alguien mañana tiene alguna noticia que contar, entonces vamos a utilizar los primeros 5 minutos para poder compartir noticias. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces arrancamos. Nuevamente, muy buenos días a todos los que se han ido conectando. Hemos dedicado este tiempo de espera, tiempo inicial, los primeros 5 minutos vamos a ocuparlos, como les comentaba, para compartir noticias no solamente de nuestra área, sino de cualquier área del conocimiento. Bien, arrancamos entonces. Hemos estado viendo hasta ahora, un poco recordando algunos elementos que son, digamos, esenciales dentro del desarrollo. La materia que estamos llevando, que es algoritmos y programación, trabaja sobre 2 puntos elementales. Uno, la lógica, y segundo, utilizar diversos lenguajes de programación para poder crear nuestras propias herramientas, nuestros propios, digamos, programas que nos sirvan para solucionar problemas. Ahora bien, vamos a ir recordando varias cosas que ya han visto en ciencias de la computación, pero de una manera más rápida, ya sin profundizar mucho en el tema. Por ejemplo, algo que hemos visto ayer, y que estamos recordando también hoy día, es el tema de las variables. Habíamos visto el uso de las variables como un almacenamiento, es decir, una variable podemos compararla con un contenedor donde nosotros podemos agarrar datos puros y ponerlos. Y también podíamos crear las estructuras que nos permiten guardar información. ¿Por qué información? Porque son varios datos interrelacionados que nos permiten manejar o manipular el concepto de información propiamente dicho. Habíamos hablado de 2 tipos de variables. Por un lado tenemos las débilmente tipificadas, como es lo que estamos haciendo en PSINT. También Scratch hace uso de las variables débilmente tipificadas, porque en Scratch también nosotros declaramos la variable y dependiendo qué le ponemos a esa variable puede almacenar algo. Inclusive puede cambiar su contenido y cambiarlo de un texto a un entero, por ejemplo. En lenguaje C también podemos hacer ese cambio, pero tenemos que hacerlo nosotros dando una instrucción específica para que pueda realizar ese cambio. Entonces, tenemos diferentes tipos de datos. Los datos generales básicos que tenemos en cualquier lenguaje de programación son los datos de tipo, por un lado, entero, ¿sí? Que son los valores desde los negativos hacia los positivos, solamente números enteros, sin decimales. Luego tenemos los reales o los flotantes, ¿sí? Los cuales llevan un tema, me puso el cambio, qué inteligente Google. Me puso los valores reales que tienen decimales, es decir, están conformados
por dos elementos enteros y un símbolo, que es la coma. Es decir, un número real tiene, acá vamos a ver, pum, pum, pum. Vamos a la pizarra. Perfecto. Entonces, un entero normal, aquí lo vamos a anotar, entero, está definido como los valores que podemos tener añadiendo dígitos. Es decir, está conformado por un dígito 1, un dígito 2 y hasta un dígito n. Además, tiene un símbolo que puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo, normalmente lo omitimos. Cuando es negativo, tenemos que colocarlo. Un valor real, en cambio, está formado, real. Ya tenemos la definición arriba de lo que es un entero. Ahora vamos a ver la definición de lo que es un real. Un real está conformado o está definido por, primeramente, un valor entero. Luego tenemos un símbolo, que es la coma. Y luego nuevamente otro número entero. Esto es lo que define un valor real, un número real. Y además tenemos que tomar en cuenta que también puede ser positivo o puede ser negativo. Luego, por otro lado, tenemos los strings, que se lo considera ya un tipo de dato que es bastante manejable, que está definido como un conjunto de caracteres. ¿Ya? Y un char, que es otro tipo de dato básico, que está conformado por un carácter. Y un carácter puede ser cualquier símbolo, ¿no? Que puede ser de la A a la Z, o también puede tener números, o también puede tener símbolos. Y sabemos que los símbolos pueden ser el asterisco, la barra, más, menos, igual. Entonces, esta es la definición de los elementos principales. Y el último, pero no menos importante, son los datos de tipo booleano, que mantienen o está definido por dos posibles estados. Tenemos un estado de verdad o un estado de falso. Verdad o falso. Entonces, estos son para nosotros los tipos de datos básicos. En cualquier lenguaje de programación vamos a encontrar una definición o una forma de llamar y crear este tipo de datos, ¿ya? Ahora, nosotros con estos podemos crear nuevos. Por ejemplo, yo puedo crear un dato compuesto que puede estar conformado por un conjunto de caracteres. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una cadena de caracteres, la cual puede estar definida por múltiples caracteres en posiciones diferentes. Entonces tendría, por un lado, la posición más el elemento. Eso es lo que me hace una cadena de caracteres. Y lo mismo puede definir a un string. Un string es un conjunto de caracteres sin contar el espacio. Por eso es que cuando leemos datos a veces utilizando el string no nos reconoce más allá del espacio. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Observación? Perfecto. Continuemos entonces.
Dentro de lenguajes como Java, como C, como C++, tenemos una definición fuertemente tipificada. Ya hemos hecho los ejemplos, por ejemplo, un número entero se declara poniendo el valor int, la palabra reservada int, el nombre de la variable, y también adicionalmente podemos hacer la inicialización de la variable, lo cual es aconsejable para que esa variable cuando se inicia tenga un valor que nosotros conozcamos. Podemos declarar un tipo carácter que también puede ser inicializado con un carácter dado. Podemos tener una variable float, que es lo equivalente al real, la cual también puede ser inicializada. Tenemos el string, que también puede ser inicializado. Y de esta manera nosotros podemos declarar las variables, que son contenedores, donde podemos almacenar datos. Lo mismo pasaría en PSINT, por ejemplo, haciendo referencia a cualquier lenguaje débilmente tipificado, en el cual nosotros podemos hacer la declaración de variables, pero no necesitamos poner el tipo de variable. Por ejemplo, yo puedo declarar mi variable simplemente dándole el nombre de la variable. Vamos a utilizar directamente la expresión de asignación. Y de esta manera, por ejemplo, yo puedo inicializar mi variable a en 0. Luego puedo tener otra variable b que sea de tipo flotante. Y puedo asignarle el valor, por ejemplo, 0.25. Perdón, aquí puse el punto y coma y no va punto y coma. Luego puedo declarar una variable c de tipo, por ejemplo, string, y una variable carácter de tipo carácter. Acá el error que me sale es porque dejé un espacio en el nombre del programa. Bien, entonces en realidad no va a hacer nada porque no hace nada, simplemente asigna y no hace nada con esa información. ¿Ya? Entonces tenemos débilmente tipificados, fuertemente tipificados. Estas son las variables. Ahora, nosotros podemos crear datos más complejos. Me imagino que en ciencias de la computación ya llevaron lo que son los vectores. Sí, Ángel. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo declaro un vector? Un vector es declarado por un tipo de elemento que va a servir para todos los elementos, el nombre del vector y la cantidad de elementos. Para que podamos hacer el ejemplo, voy a hacer una definición. Es como declarar una constante. La vamos a llamar cantidad-elementos. Y vamos a asignarle 50 elementos. Entonces acá lo que voy a hacer es crear en función a cantidad-elementos. Y así yo puedo crear un vector con esas características. A ver, cantidad, elementos, elementos. Ahora sí. Perfecto. Lo único que tenemos son los warning, que son porque no estamos utilizando las variables que estamos declarando. Perfecto. Entonces, este vector puede ser de cualquier tipo. Yo puedo declarar un vector de caracteres y puedo colocarle en la misma cantidad de elementos. Puedo declarar un vector 2 que sea de números flotantes y cantidad de elementos. Puedo declarar un booleano y que tenga cantidad de elementos. Sí, de esa manera yo declaro un vector. ¿Cuáles son las características de un vector? Un vector, en esencia, ya habíamos dicho de que trabaja sobre la memoria RAM, ¿no es cierto? Ayer estábamos viendo justamente ese tema,
con la administración de memoria. En este ejemplo que hicimos, vimos que tenemos la memoria, son pequeños circuitos, tenemos los que nos sirven para almacenar, cuánto podemos almacenar, solamente un bit a la vez, y con ese bit nosotros podemos trabajar para poder hacer, ¿no? Formar el conjunto de bits para formar un dato. Entonces nosotros vamos a tener un circuito, otro circuito, 3, 4, 5, 6, y 7 y 8. Y con esto tenemos un byte. Cada elemento de este byte en realidad es un circuito. Un circuito que tiene varios transistores, varios capacitores y lo que hace es guardar información. Yo lógicamente, de manera lógica y de manera física, voy a unir estos elementos y esto me forma la unidad mínima de almacenamiento en el disco duro. El disco duro trae sus datos para poder formar palabras. ¿Ya? Nos dice la especificación, la lectura es de tal tamaño. Por eso es que a veces cuando nosotros estamos viendo archivos, por ejemplo voy a ver este archivo, me dice que pesa 1.523 KB, 1.523 KB. Entonces, si nosotros vamos a propiedades, fíjense que me da el tamaño, aproximadamente 1.48, pero en el disco está ocupando 1.559.040 bytes. O sea, me da el tamaño exacto de mi archivo en el disco duro. Porque en el disco duro tiene un almacenamiento específico, ¿ya? Ahora, las particiones del disco son otra historia. Estamos hablando de lo mínimo para guardar información. Entonces, cuando yo en mi memoria RAM quiero guardar un número, por ejemplo, un número entero, el sistema operativo en la memoria va a buscar un espacio. Vamos a imaginar que el nuevo símbolo para un byte es este casi círculo. Entonces va a empezar a barrer la memoria hasta que encuentre 4 espacios continuos de ese tamaño para poder almacenar un valor entero. ¿Ya? Lo hace en la memoria. ¿Y qué pasa si queremos tener un vector de números enteros? Por ejemplo, un vector de 3 elementos enteros. Va a tener que barrer la memoria para encontrar un espacio donde nosotros tengamos primer dato, segundo dato, tercer dato, pero juntos. Es decir, que puedan estar en direcciones de memoria exactamente continuas. Por ese motivo es que nosotros cuando barremos en cualquier lenguaje de programación un vector, podemos hacerlo recorriendo con un ciclo for, por ejemplo. Declaramos una variable que empiece en la primera posición del vector, que avance hasta llegar al tope de mi vector, a la última posición, cantidad de elementos -1, y que vaya avanzando un pasito a la vez. ¿Y qué podemos hacer? Podemos mostrar la información. Entonces vamos a ir al entero, que es nombre del vector. Vamos a ponerle su posición, que es la posición i. Vamos a añadir un salto de línea. Esto significa salto de línea en lenguaje C y C++. Algunos utilizan la palabra reservada end, que lo que hace también es borrar el buffer. Es más óptimo, pero para acostumbrarnos a caracteres especiales, prefiero utilizar el ~n para nueva línea. Perfecto, yo si ejecuto esto, entonces me va a mostrar toda la información que está en ese vector. Como yo no he inicializado ese vector, tengo basura. ¿Sí? Eso tenemos que recordar siempre. Yo quiero inicializar todo mi vector, entonces puedo hacerlo de manera que se inicialice. Lo mismo voy a hacer un int i igual a 0, mientras i sea menor que cantidad de elementos, y voy a hacer que mi i camine un paso a la vez. Y lo que voy a hacer ahora es en mi vector de enteros,
en la posición i, le voy a asignar el valor que yo deseo conocer que tiene. Por ejemplo, voy a ponerlo en 0. Si ahora ejecuto este programa, todos mis datos están en 0, porque han sido inicializados. Ahora, aquí puse llaves, aquí no puse llaves. ¿Por qué? Porque hay una regla en lenguaje C y C++ que si solamente tengo una línea de código después de un ciclo, una condicional, yo puedo omitir las llaves del código. Como voy ahora a aumentar una línea de código, entonces sí o sí necesito poner mis llaves. Y por ejemplo, vamos a hacer que cout en la posición vamos a concatenar. Este símbolo me sirve para concatenar dentro de un mismo cout. Vamos a añadir un mensaje. Voy a poner i más 1. Y acá vamos a poner el valor era. Vamos a concatenar nuevamente. Vamos a poner nuestro vector y vamos a poner lo que había. Y vamos a concatenar un salto de línea. Ya no vamos a hacer esta parte del código. Y vamos a mostrar esto. Y ahora vamos a mostrar cómo queda. Control B. En la posición el valor es. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora ejecutamos. Y vamos a ver lo que había y lo que hay ahora. Entonces, en la posición 1 el valor era este. Y cuando hemos inicializado el valor es 0. Lo mismo para la posición 2, para la posición 3, hasta la posición 50. ¿Cuál es la posición más alta? ¿El 50? ¿O cuánto vale la posición más alta? ¿Perdón? ¿Alguien por ahí está queriendo participar? El valor 44. Tiene 50 elementos el vector. ¿Cuál sería la posición más alta en el vector de 50 elementos? El 44 es lo que puedo ver. Ah, ok, no se ve bien entonces. Tal vez ahí. El 49. De acuerdo, ahora lo explicamos. Gracias. Entonces vamos a entrar a Excel. Perfecto. Y vamos a explicar las características de un vector entonces. Tin, tin. Un vector básicamente es una colección de elementos, los cuales están en posiciones de memoria continuas, como lo tenemos aquí en este ejemplo de Excel. Están en celdas bien ubicaditas. Tenemos en la fila 3, C, D, E, F, G, H, es decir, la dirección está una al lado de otra. En este caso tenemos un vector de cuántos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 elementos. Si nosotros empezamos aquí con lo que son la cantidad de elementos, vemos que tiene 12 elementos. Pero las posiciones, estos son los elementos, las posiciones son las de acá. Y la primera posición siempre es la posición 0. Por eso es que siempre iniciamos en 0 nosotros a contar. Int i igual a 0, mientras i sea menor que la cantidad de elementos, y más más. Es por este motivo. La primera posición del vector siempre es la posición 0. Y aquí van los datos, es decir, aquí va el vector en sí. ¿De acuerdo? Entonces, la posición máxima que podemos tener en un vector es n-1. Si son 12 elementos, vamos a tener la posición 11. ¿De acuerdo? Está en una posición de memoria continua y una vez creamos un vector
de tipo entero, los datos son de ese tipo. Si creamos un vector de tipo carácter, todos los datos son de ese tipo. No podemos alterar. Y en tiempo de ejecución, este vector no puede crecer ni puede hacerse más chico. Si por ejemplo por mala suerte quisiera tener el elemento 13, fregamos, no podemos hacerlo crecer. Tendríamos que crear un vector más grande, hacer un cambio, una copia de los elementos y recién poder hacer el incremento. Pero físicamente eso no se debe hacer, o sea, no se puede hacer, a menos que utilicemos memoria dinámica. Esas son las características de un vector. Entonces, buen día. Entonces, repetimos, características del vector, su tamaño es estático, son vectores de elementos estáticos, se definen al inicio y no se pueden modificar, tienen una cantidad de elementos y la posición máxima es la cantidad de elementos menos 1. Con eso podemos ver las características esenciales del vector. ¿Ya? Perfecto. Ahora, estábamos viendo el acceso a él, ya hemos hecho escritura y lectura. Estamos leyendo y mostrando en pantalla, estamos escribiendo y volviendo a mostrar. Entonces, la forma de acceder a cada posición es con el nombre de la variable del vector y la posición. Yo también puedo declarar de esta manera matrices. Voy a declararla justo después, int matrix, vamos a ponerlo así. Y voy a hacerla de 50 por 50, cantidad de elementos, cantidad de elementos. Si yo compilo esto, vean que no hay ningún error. Es decir, que acabo de crear una matriz de 50 por 50. ¿Cómo recorro ahora una matriz? Para recorrer una matriz, yo necesito ahora 2 ciclos repetitivos. ¿Por qué? Porque tengo que primero ir caminando por filas y revisar todos los elementos de cada columna. O puedo caminar por columna e ir revisando toda la fila. ¿Cómo hacemos? Int i igual a 0, mientras i sea menor que cantidad de elementos. ¿Qué vamos a hacer con i? I va a caminar un paso a la vez. Y ahí adentro, nuevamente va a haber un int j que inicia en 0, mientras j sea menor que la cantidad de elementos, porque es una matriz cuadrada. Entonces, ¿qué va a hacer j? Va a caminar un paso. Fíjense que nosotros también podríamos aquí omitir una llave, un par de llaves. Esta. Porque exactamente tengo una línea de código, ese ciclo for. ¿Ya? Entonces, por lo que decíamos, podríamos hacerlo sin esas llaves. Pero por tema de acostumbrarnos a hacer lo más correcto posible y además que estamos aprendiendo a codificar, entonces vamos a mantener las llaves para poder ver la escritura correcta. Siempre intentemos utilizar tabulaciones porque es una buena práctica de desarrollo para poder ver y entender fácilmente o más fácilmente nuestro código. Lo que vamos a hacer ahora es poder mostrar los elementos. ¿Cómo se llama nuestra matriz? Matrix. Vamos a entrar entonces en las posiciones, por ejemplo, IJ para caminar. Y vamos a mostrar este dato. Ya, entonces cout matrix y vamos a añadir un salto de línea. Este código de acá lo vamos a comentar para que no lo ejecute y no nos llenemos de código, de líneas, perdón. Y vamos a ejecutar. Y ahí tenemos todos los datos de nuestra matriz. ¿Cuántos elementos tenemos en total? ¿Alguien sabe? 2500. 2500. Es decir, 50 filas por 50 columnas. Por lo tanto, son 2500 datos. ¿Ya? Es todo lo que nos ha mostrado. Perfecto.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Inge, ¿y qué pasa tal vez con funciones como realloc en C que permiten ampliar el espacio de memoria contigua? Bien, eso es un tratamiento especial. Ya estamos hablando justamente, como usted indica, de memoria dinámica. ¿Ya? Se trabaja sobre el vector, pero en realidad se está utilizando el concepto de memoria dinámica. Eh, como lo digo, el vector lo va a hacer desaparecer, va a crear una nueva, va a buscar un nuevo espacio de memoria y luego va a hacer una relocalización. En realidad, la instrucción es una relocalización del vector para aumentarle el tamaño. Y eso es manejo de memoria dinámica, porque lo que estamos haciendo es cambiar la posición de esos elementos, ya no van a estar en las mismas posiciones. El elemento en sí no se ha cambiado. Vamos a verlo en Excel. Si este era nuestro vector y ahora queremos tener 3 elementos, yo no puedo aumentar ahí el número 13. Esto no se puede hacer. Eso es incorrecto. Lo que va a hacer es agarrar esos 2 elementos que ya tenemos, va a buscar una porción de memoria, los va a poner y luego va a aumentar el elemento 13 en esa nueva porción de memoria. Entonces he hecho una relocalización de mi vector haciendo ocupación de memoria dinámica. Pero esa parte no la controlo yo. La controla directamente en este caso, el lenguaje de programación, el código, a través del sistema operativo. Ahora, otra característica es que ese nuevo vector relocalizado va a seguir siendo de tipo datos enteros. Eso no va a cambiar. O de datos de tipo carácter. Eso no cambia. Sigue siendo un vector estático, porque también si yo necesito aumentar un dato más, nuevamente tengo que hacer una relocalización. Y fíjense cuánto trabajo es para la computadora hacer una relocalización, porque primero va a tener que barrer la memoria RAM para encontrar una posición de memoria que pueda albergar todos los elementos de manera contigua, y después va a tener que hacer una copia del primer vector hacia el segundo vector. Y luego añadir la información que queremos añadir. O sea, es mucho trabajo que tiene que hacer la computadora para poder hacer ese cambio, esa relocalización de memoria. No sé si con eso pude responder su pregunta. Sí. Perfecto. Entonces, estábamos viendo el tema de matrices. Estas dos estructuras son las más utilizadas. ¿Podemos utilizar estructuras de n dimensiones? Sí, pero principalmente ya lo vamos a hacer con memoria dinámica. Y aquí viene otro de los elementos que vamos a utilizar. ¿Por qué estamos utilizando el lenguaje C++ para poder hacer la introducción? Y también en ciencias de la computación han debido ver un poco de C++. Es porque nos permite manejar a bajo nivel nuestro equipo, nuestra memoria, ¿ya? Nos permite interactuar de una manera muy dinámica con el sistema operativo. Por ejemplo, yo voy a entrar a mi CMD, voy a ponerlo mejor en el de 2 puntos, que no tengo problemas de permiso. Listo. Entonces voy a entrar a mi disco D y lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer un dir. Ahí está. Veo todos los archivos que tengo. Ese es un comando propio del sistema operativo. Yo puedo hacer un dir y luego con estos simbolitos que nosotros utilizamos, escribirlo en un archivo. En el de 2 puntos, dir.car. Listo. Ahora yo veo los elementos y voy a tener, perdón, alguien se está conectando, listo. Yo voy a tener entonces el archivo. A ver, dir.car, que está aquí arriba. Voy a minimizar mi CMD. Voy a ir a mi disco D para que lo puedan ver. Y ahí tengo, ¿dónde está? dir.car. Yo veo y ahí está mi ejecución del sistema operativo. Entonces, la versatilidad
del lenguaje C es que yo puedo utilizar estas mismas instrucciones, por ejemplo, dentro de mi código de C++. Voy a crear, voy a llamar al sistema, a la función sistema, y voy a, por ejemplo, dar la instrucción de dir. Voy a llamar nuevamente al sistema y voy a ejecutar una instrucción de pausa. Voy a ejecutar este código y ahora fíjense que C se encargó de solicitarme ejecutar esa instrucción en el sistema operativo. Otros lenguajes de programación no tienen esta facilidad de poder llamar al sistema para hacer este tipo de tareas de bajo nivel. Lo cierro y se cierra el programa, por lo tanto esto es parte del sistema. Si quiero crear un archivo de texto con ese dato, también puedo hacerlo. C2 puntos, ahora sí, al 92. Por ejemplo, car.dir, lo voy a llamar ahora. Si me parece que está todo correcto, ejecutamos. Me va a dar acceso denegado porque puse en el C y tengo bloqueado el C. Ahora sí. Voy a hacerlo en el D. Listo, presiono una tecla para continuar. Me voy a mi disco duro D y ahí está, a ver, car.dir. Voy a abrirlo con mi bloc de notas. Y ahí está. También tengo el contenido. Entonces, esta es una de las grandes facilidades, de las grandes ventajas de poder utilizar el lenguaje C++ para aprender, porque podemos manejar todo a bajo nivel y comprender bien cómo funciona para después agarrar y implementarlo ya sabiendo en cualquier lenguaje de programación. Entonces, lo que estábamos viendo ahora es el manejo de punteros. Yo tengo punteros, vamos a ver después el manejo de punteros sin un tipo de especificación, es decir, sin un tipo de tipo de variable, de tipo de dato, pero por el momento lo vamos a manejar con tipo para empezar a conocer el concepto. Para declarar un puntero, yo simplemente aumento el asterisco. Ya esto habíamos visto, no habíamos visto con ustedes, me parece. Bien, ¿qué guarda el puntero? Les voy a mostrar lo que guarda el puntero. Esto vieron en Ciencias de la Computación, ¿verdad? No, Inge. Bueno, por lo menos creo que la mitad de nosotros no. No, Inge. No, perfecto. Si estoy yendo muy rápido y hay algún concepto que no han visto, por favor díganmelo para que lo veamos un poco más profundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a hacer la impresión de este puntero. Lo que me entrega el puntero, ya, es una dirección de memoria, una dirección física, un conjunto de celdas en mi computadora que contienen ese dato. A donde está en este caso apuntando. Está apuntando a la dirección 040, 0x, que quiere decir que es una dirección de memoria, 40AE8B. Esa es la dirección a la cual está apuntando en este momento. Ahora, si yo declaro, por ejemplo, una variable entera, una variable A, y le inicializo con el valor 0, yo puedo poner aquí. Vamos a ponerle letras para que se entienda. El puntero apunta a 2 puntos y vamos a poner la dirección. Vamos a hacer el salto de línea para que se vaya a la línea de abajo y se vea más ordenado. Y ahora vamos a imprimir el valor de A. Cout, listo, el valor de A es 2 puntos. Vamos a concatenar la variable A. Vamos a concatenar un salto de línea. Ahora vamos a hacer que el puntero apunte a la dirección de A. Entonces, puntero, que es de tipo puntero de tipo entero, va a apuntar a la dirección de una variable. ¿Cómo obtenemos la dirección de una variable? Con el ampersand. Colocamos el ampersand y el ampersand va a ser interpretado como un símbolo reservado para encontrar la dirección de memoria de la variable que adjuntamos. Por lo tanto, cout
el puntero ahora apunta a A, valga la redundancia. Vamos a ponerle así. Listo. Y vamos a poner nuevamente puntero, tal cual lo habíamos puesto. Vamos a hacer un salto de línea. Y ahora vamos a mostrar la dirección de A. Cout. La dirección de A es 2 puntos. Y vamos a concatenar y vamos a solicitar la dirección de A. Cout. Ahora vamos a hacer una cosa interesante. El valor de A desde accediendo desde el puntero es 2 puntos. Ahora vamos a sacar el contenido de la dirección a la que está apuntando el puntero. Eso lo hacemos con el símbolo asterisco. Y vamos a ejecutar para comprender todas las instrucciones. Bien, entonces, primero, el puntero está apuntando a esta dirección, 0x40AF7B, que es la dirección con la que se creó ese puntero. Por lo tanto, no existe una información clara, está apuntando a una dirección de memoria aleatoria, es decir, basura. El valor de A es 0. Hemos hecho luego la instrucción de que el puntero apunte a la dirección de A. Y ahora, el puntero apunta a A, que es la dirección 71FF08. La dirección de A es 0x71FF08, es decir, que ese puntero ahora contiene la dirección de la variable A. Por lo tanto, ahora yo puedo acceder también a su información a través del puntero. Y el valor de la dirección accediendo desde el puntero es 0, que es lo mismo. Vamos a hacer un elemento más y vamos a hacer que el contenido de donde está apuntando el puntero tome el valor de 15. Y ahora vamos a hacer nuevamente mostrar el valor accediendo desde el puntero. Después de asignar 15. Listo. Y ahora vamos a hacer también el valor de A. ¿Dónde está el valor de A? Para que vean que se modificó ese valor. Listo. Vamos a ejecutar. Y ahí lo tenemos. El puntero apunta a la dirección 0x40AFDB. Ha cambiado de dirección. Basura. El valor de A es 0. Hemos inicializado. El puntero ahora apunta a. ¿Cuál es la dirección de A? Nuevamente la asignó, fíjense ahí en la 0x71FF08. La dirección de A es 0x71FF08. El valor accediendo desde el puntero es 0. Y el valor accediendo desde el puntero después de hacer una asignación es 15. Y el valor de A es 15. Esto me salió mal porque no puse los saltos de línea. Desde aquí no concatené un saltito de línea. Como ven, el salto de línea solamente es para hacer que sea más entendible mi mensaje. Nada más, no es parte esencial del código. Ahora sí. Bien, ahora tiene mucho más sentido. Entonces el puntero apunta a basura, luego se modifica, se muestra el valor de A, luego el puntero apunta a la dirección que está A, y la dirección de A es esta, podemos corroborar. El valor accediendo desde el puntero es 0, pero el valor accediendo al puntero después de asignar es 15. El valor de A es 15, por lo tanto. Nosotros podemos acceder exactamente a donde está escrito, es decir, a la posición de memoria a través de los punteros y modificar los datos. Por lo tanto, si yo tuviera, por ejemplo, la variable A, B, C y D,
inicializada con diferentes valores. Yo con ese mismo puntero podría ir y revisar todos los valores. Por ejemplo, voy a hacer que puntero tome el valor de A. La dirección, perdón. Luego puedo mostrar el valor de, ya tenemos de A. Voy a tomar de B. Cout, el valor de B es control B. Y voy a poner aquí mi contenido de puntero. Voy a copiar exactamente el mismo código, pero voy a cambiar la asignación. ptr va a tomar el valor de la dirección de C y voy a imprimir el mismo. Y luego voy a hacer exactamente el mismo código, lo único que le voy a decir que tome la dirección de D. Y ahora puedo mostrar todos los datos con el mismo puntero. ¿Ya? Porque no, repito, no se maneja la variable, se maneja la dirección donde está hospedada esa variable. Preguntas hasta aquí. Observaciones. ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que me preocupa. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Lo que no habíamos visto en ciencia de la computación era lo de la dirección, el ampersand, ¿Ya? y lo del puntero. Pero parece que es sencillo, o más o Perfecto. menos, por lo menos. Sí, agarrándole el hilo a la primera, digamos, se vuelve sencillo, pero digamos, hay que tener bien claro, sobre todo, ¿no? Que el ampersand es para la dirección, asterisco es tanto para la declaración del puntero como para acceder al contenido de esa dirección de memoria. Bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo más, un puntito más allá. Nosotros aquí hemos declarado varias variables eh, de tipo vector con diferentes tipos. Hemos declarado varias variables y cuando usamos los ciclo for, nosotros hemos utilizado siempre, por ejemplo, for int i igual a 0, vamos a hacer esto, int i igual. Estas variables tienen tres posibilidades, no sé si lo han visto también en ciencias de la computación. Tenemos tres tipos de variables, las que son de estructura o de función, ¿ya? De estructura, es decir, este ciclo for tiene una variable i que sirve para contar y solamente funciona dentro de este ciclo for. Por ejemplo, si yo aquí quiero imprimir el valor de i, me va a dar un error, porque me dice que i no ha sido declarada en este entorno. Pero si aquí he declarado i, pero solamente he declarado para lo que está contenido dentro de esas llaves. Estas son variables de estructura. Solamente me funcionan dentro de esa estructura en la cual la he creado. Tenemos otro tipo de variables que son propiamente llamadas variables de función, que son estas de aquí. Si yo creo, por ejemplo, una función, vamos a empezar a ver funciones, voy a mostrar datos y me voy a mi código y quiero utilizar una de las variables que están acá, yo no puedo. O sea, yo quiero mostrar, por ejemplo, cout a y quiero ejecutar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque primero, i no está declarada acá, ya esto hemos visto. Y luego me dice que a no ha sido declarada acá, porque lo que yo tengo en el encabezado de mi función, justo después del título de mi función o de mi método, sirve solamente para ese método. Sirve solo para esa función, no sirve para otra. ¿Ya? Por eso no la reconoce. Pero
yo tengo una tercera categoría de variables que son mis variables globales. Esas variables globales yo las declaro en cabecera o en el encabezado de mi programa. Si ahora intento ejecutar esto, me va a ejecutar. ¿Por qué me ejecuta? Porque esta variable que tengo aquí es global. Es decir, que cualquier función la puede utilizar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, voy a poner todo esto en comentario, si yo quiero declarar otra variable con el mismo nombre dentro de una función? Vamos a inicializar esta variable a en 5, ¿ya? En mi función mostrar datos voy a imprimir mi variable global. Valor de a global al 92n. Y acá voy a imprimir mi valor de a. Cout valor de a en main. Y voy a concatenar mi variable a. Acá por si acaso le vamos a dar un salto de línea. Listo. Ahora, esta en main, ¿qué valor tiene? 0. Y mi global tiene un valor de 5. Voy a ahora a llamar a mostrar datos para que funcione la función. Valor de en main de a es 0 y 5 es el valor global. Voy a hacer un salto de línea, permítanme, para que no se acá no se mezclen los valores y se pueda entender. Perfecto. Ahí está. Valor de a en main es 0. 5 es el valor global. Entonces, tienen una categoría. Dentro de la estructura, como es aquí, mi variable va a pesar más la que está en la estructura. Luego, la segunda categoría es la variable que está declarada en mi función. Y recién, si no encuentra la variable en la función, va a pasar a verificar en las variables globales. Es decir, que si yo, por ejemplo, claro, acá está, ¿no? La variable a y la variable a global. Si yo quiero modificar acá a, le cambio el valor a 16, va a modificar mi variable local. ¿Por qué? Porque tiene preferencia la local antes que la global. Y ya en última instancia, toma las variables globales. ¿Se entiende esta parte? Sí. Perfecto. Yo lo mismo podría hacer declarando variables is, por ejemplo. Aquí debería haber un pequeño inconveniente, ¿no? En el ciclo for. Vamos a ejecutar. Y fíjense que a él no le interesa. Ha manejado mi variable i y siguen teniendo los mismos valores las variables. ¿Sí? He cambiado el valor de i y ha mostrado exactamente lo mismo, pero ha creado sus variables para esta parte. ¿Ya? Entonces, primero viene la estructura, luego la función y luego recién las variables globales. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta de variables. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a seguir viendo un poco de los punteros. Los punteros también me sirven para pasar datos. Vamos a entrar a lo que es la creación o manejo de funciones. ¿Qué son funciones? Las funciones son algo muy especial y muy interesante, dado que las funciones nos permiten reutilizar código. ¿Ya? Una función, que es también llamado un método, está formada o podemos imaginarla como una cajita. Ya habíamos creo que dado este ejemplo. Por ejemplo, voy a poner una función de x,
donde nosotros tenemos que tener datos de entrada. Y habíamos hablado de la definición de dato e información. Un conjunto de datos de entrada que me sirven para hacer algo en esta función. Y luego obtener una respuesta, una salida. Una única salida. Por eso es que las funciones, por ejemplo, acá viendo el lenguaje C, el ejemplo que hicimos, ¿dónde está? Aquí está. Mostrar datos no tiene ningún dato de entrada y tampoco tiene un dato de salida, pero ¿cuántos datos permite de salida? Solo uno. ¿Ya? En realidad sí tiene una salida, porque está mostrando datos. Entonces la salida es por pantalla, pero no por código, por eso no nos devuelve nada. Yo puedo, vamos a hacer el clásico ejemplo de calculadora, quiero hacer la suma. ¿Qué me devuelve la suma? Si estamos manejando enteros, un valor entero. Tiene un nombre y tiene datos, los datos que yo necesito entregar para que puedan ser utilizados. Entonces, por ejemplo, valor 1, int valor 2. ¿Qué va a hacer mi función suma? Va a sumar los dos valores. Ah, perfecto. Entonces necesito tener una respuesta. Return. Return es eso. Devuelvo una respuesta que salga por mi función. Es la salida de mi función. ¿Qué voy a devolver? Valor 1 más valor 2. Listo. Esa es mi función. Entonces mi función en este caso tiene dos datos de entrada, pero como dijimos solamente tiene un dato de salida. Una salida. La respuesta a nuestro problema siempre va a ser una. Bien, ¿cómo la llamamos? La llamamos por su nombre, por ejemplo suma, y yo puedo entregarle los dos valores. 5,10. Y luego me va a hacer la impresión de ese resultado. Cout y ejecutamos. Y ahí está, el resultado es 15. Hemos creado una pequeña función para sumar dos valores. Han llevado ustedes funciones en ciencias de la computación, ¿verdad? Está bien. Sí, perfecto. Entonces hasta aquí se entiende. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Vamos a hacer una comparación con Scratch. Por ejemplo, vamos a hacer movimientos para hacerlo un poco más dinámico. Vamos a agarrar al gatito y vamos a hacer de que inicie su trabajo cuando nosotros presionemos la tecla más. A ver, flechas y espacios. Ya, vamos a poner, como no tengo todos los elementos, voy a poner flecha arriba, ¿de acuerdo? Listo. Y ahora vamos a hacer la suma. Yo necesitaría entonces generar una variable que va a ser el resultado. Esa variable resultado va a tener que tener una operación. Va a ser la suma. Vamos a hacer exactamente con el ejemplo que hemos hecho en lenguaje C. 5 más 10. Entonces, cuando yo presiono la tecla hacia arriba, me pone el número 15, ¿no? Es decir, la suma de estos dos elementos. Pero ahora lo vamos a hacer una función. ¿Cómo creo una función? Crear un bloque, lo estamos llamando suma. Vamos a tener una entrada y otra entrada. Y ahora hemos creado prácticamente lo mismo. Lo único que en este código que vamos a crear, vamos a poder hacer varios elementos. Aquí tengo mi definición. Aquí está mi bloque suma, que es el que estoy haciendo. Ya este puedo eliminarlo. Y acá vamos a hacer la definición. Entonces,
Vamos a poner 5 y 10. Y aquí vamos a hacer lo demás. Entonces vamos a hacer la suma. Necesito mi variable y hacer la asignación. Resultado. Y va a ser la suma. Y ahora vamos a tener de estos dos valores que están entrando por mi función. Si yo presiono nuevamente la tecla arriba, le voy a poner aquí 7 para que cambie el valor. Listo. Entonces, ahora sí hay un cambio. Pero ¿por qué sale 20 si debería ser 17? Resultado, el valor number of text. Tin, tin. Me está tomando acá. Perfecto, vamos a ver si tengo razón. Voy a poder hacer una explicación más. ¿Conocen el código ASCII? ¿Lo han visto en ciencias de la computación? ¿O no lo han visto? Sí, Sí. O sea, ya lo han visto cómo funciona, para qué sirve, cómo está escrito, todos esos detalles. No. Perfecto. Entonces vamos a dejar un rato de lado este ejemplo y vamos a ver lo que es el código ASCII. Al inicio de todo el proceso de crear programas, de ciencias de la computación, de todo ello, necesitaban tener un estándar para poder entender qué eran esos ceros y unos, ¿ya? Y para ello lo que hicieron fue decir, bueno, el valor mínimo, el tamaño mínimo de información que vamos a tener para tener un dato va a ser un byte. Y en ese byte, que tiene 256 posibilidades, del 0 al 255, vamos a poner los caracteres que nosotros necesitamos. Y de ese modo nació el código ASCII. Es el valor mínimo para la escritura o conformación dentro de ciencias de la computación e informática. Después han nacido otros estándares, por ejemplo, para las páginas web, donde nosotros podemos tener caracteres chinos con el UTF-16. Esos son otros convenios, pero el mínimo es el ASCII y es el que se maneja en todas las computadoras. Entonces, ASCII tiene todos los elementos esenciales para poder hacer que funcione. Primero están las señales. Por ejemplo, el null, que vamos a ver también en programación para hacer memoria dinámica, es carácter nulo, es decir, que la dirección o el valor 00 significa nada. Luego tenemos el inicio de un encabezado. Cuando yo voy a mandar un encabezado de una computadora a otra, por ejemplo, también de la computadora a la impresora, yo le mando la señal SOH o el valor 01, que significa que de ahí voy a empezar a enviar mi encabezado. STX me define inicio de texto, fin de transmisión, consulta, acknowledge, reconocimiento. ¿Sí? Estas señales son para poder establecer comunicación entre dispositivos o hacer ciertas tareas específicas, por ejemplo, sustituir, fin del medio, cancelar, fin de bloque de transmisión. ¿Sí? Son señales que me permiten establecer, repito, la comunicación. Luego tengo una serie de caracteres que son los que puedo utilizar. Por eso les decía y les mostré también ayer de que nosotros no podemos usar acentos, por ejemplo, al declarar una variable. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación utilizan el contenido mínimo. Y para ello han intentado evitar el uso de caracteres especiales y mantienen los caracteres que son del idioma inglés. Y aquí tenemos los valores que nos referencian. Por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo algún contenido y no podemos sacar la letra ñ o el arroba, la ñ, por ejemplo, la minúscula es Alt más 164. Si quiero ñ mayúscula, Alt 165. Si quiero el arroba, Alt 64. Entonces, nos relacionan el presionar la tecla Alt con valores numéricos, nos relaciona al código ASCII. Y de esa manera nosotros podemos escribir y comunicarnos entre computadoras. Entonces, estos son los caracteres y señales mínimos que se utilizan para comunicarse entre cualquier dispositivo informático. ¿Se entiende mejor qué es
el ASCII ahora? Sí. ¿Hay alguna pregunta? No, perfecto. Voy a aprovechar para mostrarles un uso también de el ASCII. Por ejemplo, yo voy a declarar una variable de tipo carácter, la voy a llamar A y le voy a asignar el valor 7. Y luego voy a imprimir, fíjense lo que voy a hacer, un cout de mi variable A. Y me escribió el valor. Ay, estoy haciendo el llamado a suma, así que lo voy a poner en comentario para que solamente me salga el valor del carácter. Me sale el valor 55. ¿Por qué me salió 55 si el valor entero, en teoría, era 7? Yo me voy al código ASCII, busco el número 7 y tiene el valor entero 55. ¿Ya? Voy a poder utilizar el código ASCII, por ejemplo, para validar caracteres. ¿Cómo podemos validar, por ejemplo, que el arroba esté en una posición de mi correo electrónico? Puedo utilizar su valor numérico. Por ejemplo, yo quiero analizar una palabra. Sí, ahora voy a hacer otra prueba. String, ya, la variable b, y le voy a poner de nombre Carlos. Listo. Y ahora voy a imprimir cout, voy a hacer un salto de línea para que queden separados los dos y voy a poner el valor entero de esa variable string. Listo. Voy a ejecutar y aquí me dice que hay choque de espacios. Yo tengo que hacer una conversión. ¿Ya? Esto es por el tipo de dato string que les había dicho de que es algo especial. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Espérenme, es copy, copy. Ay, se me fue el comando. Perdón. Copiar string a char en C++. Ahí está, aceptar las cookies. ¿Dónde estás? Sí, strcopy. Perfecto. Entonces, strcopy. Abrimos y cerramos. Necesitamos un char bastante grande. Por lo tanto, vamos a declarar un vector de tipo carácter, que lo voy a llamar D. Listo. Va a tener 40 elementos. Listo. Estoy declarando una variable B. Y ahora vamos a hacer la copia. Vamos a copiar en D, que es el buffer, la cadena, punto, es decir, B, punto, y la instrucción es C, guión bajo, str, así. Ok. Es B, no D, disculpen. Ya. No puse bien la instrucción, str, copy y me falta la librería. Sí, me falta la librería. Perfecto. Esto es parte del manejo de memoria dinámica. Entonces la librería es estándar, include stdlib. Si no me equivoco. No, no es stdlib. Ay, prometo tener el código para mañana. Que no me recuerdo ahorita la librería, no sé por qué se me ha borrado de memoria. Bueno,
pero les explico el ejemplo. Yo tengo acá un string, que es una cadena que utiliza un puntero, ¿ya? Esa es la diferencia. El string va a utilizar un puntero para almacenar la información. Un puntero de tipo cadena de caracteres. Es un caso especial. Y yo puedo llevar ese elemento a un char, ¿ya? Un char, un vector de caracteres, yo lo tengo que manejar por posición a posición. Es decir, tomar el carácter C y ponerlo en la posición 1. Lo voy a hacer manualmente para que veamos. Voy a tomar, perdón, la posición 0, voy a asignarle el carácter C. Luego, en la posición 1, voy a asignar el valor A. En la posición 2, voy a asignar el valor R. Y así sucesivamente. Cada una. Eso es lo que hace esta instrucción. Convierte ese puntero a través de esta instrucción en una cadena de caracteres y los copia al buffer que estoy utilizando. En este caso, a esto se llama buffer. ¿Sí? Es lo mismo que un arreglo que va a tomar los valores. Yo quería mostrarle eso porque después yo puedo, por ejemplo, declarar una variable entera. Voy a hacerlo con esa cantidad de elementos, la comparación. La voy a llamar auxiliar. Y voy a hacer que auxiliar tome el valor de el valor entero de mi primer elemento más el valor entero de mi segundo elemento más el valor entero de mi tercer elemento. Aquí me faltó colocar la variable, así, y el 2. Y ahora yo puedo imprimir ese valor. Auxiliar. Listo. Y es 278. Vamos nuevamente al código ASCII. Y por ejemplo, la C mayúscula vale 67. La A minúscula vale, ¿dónde estás? 97. Y la R vale 114. Entonces, si sumamos esos elementos, esos valores de esos elementos, aquí veamos, 114 más la R 97 más la C mayúscula 67, 278. Y ¿dónde se fue nuestro programa? 278. Eso es lo que está haciendo, convirtiendo cada elemento del código ASCII a su valor entero y podemos hacerlo. Entonces yo podría con esos valores numéricos hacer las comparaciones. Sí, dígame. En G un receso no cree que sería bueno. De acuerdo. Bastante información, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Les voy a pasar este enlace para que me lo rellenen y nos vamos a dar 20 minutos. ¿Les parece? Así. Listo. Bien, eso, por favor, a veces me olvido de la hora y yo sigo avanzando y está bien que me hagan recuerdo. Les mando el enlace y tomamos entonces el receso hasta las 9 en punto. Y detenemos la grabación. Listo. Ahora sí. Si nosotros vamos a internet, por ejemplo, y buscamos, vamos a encontrar clasificaciones. Ya habíamos visto un poco las clasificaciones de los tipos de datos, ¿no? A ver, estructuras de datos. Entonces nos vamos aquí. Y aquí tenemos. Entonces, las estructuras de datos, los tipos de datos que tenemos en los diferentes lenguajes de programación, podemos dividirlos en dos grandes grupos.
Las internas y las externas sería una forma de clasificarlas. Y dentro de las internas tenemos dos grupos, las estáticas y las dinámicas. Y fíjense que justamente los arreglos son de tipo estático, las matrices son de tipo estáticos. Y ahí también tenemos los tipos básicos como entero, real, booleano, que son elementos estáticos que no se pueden, digamos, cambiar y que ocupan una posición de memoria en específica. Y las dinámicas tenemos las lineales como las listas, pilas, colas, y las no lineales que son los árboles y los grafos. Las externas que son estructuras de datos de consulta están las bases de datos y los archivos. Entonces esa es una pequeña clasificación de lo que vendría a ser las estructuras de datos que estamos viendo. Podemos clasificarlos también como simples y compuestos, donde los simples son los enteros, los reales, los booleanos, los tipo carácter, y los compuestos son ya las tablas, los arrays, los strings, una estructura, un archivo, una tupla, un string estático, inmutable, la lista o diccionario que son dinámicos y mutables, es decir, que yo puedo cambiar su tamaño y puedo cambiar ciertos elementos. Bien, hasta ahí alguna pregunta de todo lo que hemos ido viendo hoy día. Nada, queda todo como claro. Yep. Perfecto. Hay una estudiante que tiene problema con audio y no ha recibido el enlace. Permítanme que le voy a compartir el enlace. Voy a enviarlo por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Para que todos tengan entonces acceso, porque están todos por lo que veo. Por favor, denme un momento. Bien, mientras va abriendo, entonces vamos a... Listo. Aquí está. Bien, parece que eran varios mensajes los que habían guardado por ahí. Aquí está. Listo, ya compartí el enlace. Perfecto. Creo que mejor lo mando también al grupo. Y listo. Magnífico. Entonces estamos viendo estos elementos que son referidos a lo que son las estructuras de datos, los tipos de datos que podemos manejar en cualquier lenguaje de programación. No solamente estamos hablando del lenguaje C, C++, de Java, de Python, todos ellos manejan. Lo interesante es que algunos lenguajes de alto nivel ya agarraron y dijeron, bueno, si tenemos estas estructuras estáticas, las vamos a utilizar para estas cosas y tenemos las dinámicas que las vamos a ocupar para esto otro. Y por ejemplo, Python, que es un lenguaje que está surgiendo bastante en temas de desarrollo, está creciendo bastante, dijo, bueno, nosotros no vamos a usar una tipificación fuerte, es decir, que es una débilmente tipificado, y lo que son los vectores los maneja de manera natural como vectores dinámicos. Por eso es que nosotros podemos crear vectores e ir añadiendo elementos. Y además de eso, se puede añadir cualquier tipo de elemento en Python. ¿Ya? Es una de las grandes diferencias. Luego, otra característica que podemos ver en el tema de los lenguajes respecto a las estructuras de datos es que en la mayoría de ellos tienen el mismo tipo de declaración. Por ejemplo, si ya son 33, perfecto, gracias. Si yo voy y reviso tipos de datos en C++, vamos aquí y ponemos tipos de datos en Python. Y vamos y por ejemplo tipo de dato en Java. Fíjense que tenemos los primitivos int, short, long, doble, float, boolean, byte y char. Vamos a Python
Vamos a abrir. Y los tipos básicos van a ser similares. Secuenciales, mapas, conjuntos, clases, tipos numéricos. Tenemos los enteros, los puntos flotantes y los números complejos. Números enteros, ahí están los números enteros, ¿sí? Un punto flotante es lo mismo. Y luego tenemos, ahí está, para ejemplos, y los números complejos, ¿ya? Alguien está queriendo conectarse. Perdón. Por desde este punto. Tin, tin, y tin. Listo, esto lo cierro. Perfecto. Entonces, tenemos esos tipos de datos y ahora vemos en C++ y los tipos ya los hemos estado viendo, también son los mismos. Principales datos, tenemos los int, los float, los doble, los long, long doble y todas las combinaciones posibles de estos tipos de datos. Tenemos los char, tenemos los booleanos, es decir, que se van repitiendo los tipos de datos básicos. En el tema de los vectores, Python directamente maneja vectores dinámicos. Por eso es que los elementos, los vectores, pueden crecer o reducirse. Y en Python, cuando yo necesito acceder a un elemento, por ejemplo, si quiero adicionar, tengo que poner el nombre de la variable, por ejemplo, vector.append, que es para añadir un elemento nuevo. ¿Ya? Eso nosotros lo podemos hacer y es algo que vamos a empezar nosotros en esta semana, ya que es manejo de memoria dinámica para comprender cómo funciona. Bien, me imagino que no todos han llevado memoria dinámica en ciencias de la computación. No. Perfecto. Entonces vamos a intentar hacer una revisión generalizada de esto. Bien, dentro de lo que es nuestra carpeta compartida, que está la presentación de la materia, estoy empezando a recolectar algunos libros para compartirles. El primero va a ser un libro de algoritmos que vamos a utilizar como ejemplo para recordar lo que son las estructuras secuenciales, las repetitivas de decisión y poder avanzar en ello, y vamos a intentar hacer la codificación tanto en C++ como en PSIN para verlo de manera de pseudocódigo y por otro lado en un lenguaje de programación. Bien, hemos estado recordando lo que son la declaración de los tipos de datos para poder ver los métodos. Hemos empezado hoy día con los métodos al manejar las funciones. Hay un elemento que es muy interesante y que se maneja muy bien dentro de lo que es el lenguaje C++, que es la sobrecarga de métodos o sobrecarga de funciones. Después necesitamos ver clases y objetos. Esto recién vamos a empezar a verlo en realidad la próxima semana, porque vamos a empezar con todo lo básico, recordar, aprender lo que no han visto, y de ahí vamos a poder ya a empezar a usar constructores, destructores, propiedades. Y fíjense que el tema 2, que debería estar incluido en este tema 1, digamos, si lo vemos como lógica de secuencia, eh, tiene su motivo de estar de manera separada, son los arreglos, cadenas y las estructuras, que es lo que vamos a ver. Ya hemos visto un poco de arreglos, hemos visto algo de cadenas, que vamos a verlo en estos días, y la parte de estructuras, ¿ya? Vamos a terminar con archivos de texto esa parte y recién vamos a entrar a orientado a objetos. Vamos a seguir esta otra secuencia. Eso quería comentarles. Bien. Entonces, hemos estado viendo algunos ejemplos. Fíjense, aquí tenemos un montón de líneas de código. En este otro también son varias líneas de código. Aquí también tenemos, a pesar de que tenemos una función, pero no es muy vistoso lo que se ha hecho. Vamos a empezar a ver por qué ocupar métodos, las funciones, qué importancia tienen. Una de las primeras y grandes importancias que tiene las funciones dentro del desarrollo, como primer elemento, es poder reutilizar código, ¿ya? Nosotros en este momento estamos construyendo todo el código en una sola plana, digamos, en una sola librería de código. Podemos crear varias librerías. Vamos a aprender a hacerlo también esta semana. Pero primero debemos empezar comprendiendo las funciones. Entonces hemos visto que las funciones como estructura tienen un tipo de salida,
que normalmente va a ser un tipo básico de dato, aunque podemos utilizar tipos compuestos, el nombre de la función o del método y los datos de entrada entre paréntesis. ¿Ya? Esa es la estructura básica. Entonces, si nosotros queremos declarar una función, por ejemplo, vamos a hacer un vector, vamos a llenar un vector. Vamos a declarar un vector de tipo entero para nuestro ejemplo. Este vector lo vamos a llamar edades. Vamos a colocarle un tamaño de elementos ya definido, pero vamos a definir en esta parte de arriba, utilizando la definición, define, tamaño. Le vamos a dar un valor de 30 elementos, no, 40 por la cantidad que somos, para que demos números aleatorios. Entonces vamos a poner que va a tener tamaño. Listo. Y ahora queremos ver los datos de este vector. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un ciclo for, un int i igual a 0, mientras i sea menor que el tamaño. Y vamos a caminar un paso a la vez y más. Abrimos y cerramos. Luego hacemos un cout y vamos a entrar a edades y vamos a poner la posición, en este caso i. ¿Sí? Nosotros ejecutando este código podemos ver el contenido actual de ese vector. Por el momento sabemos que ese vector simplemente va a tener basura. Ahora nosotros podemos estilizarlo. Podemos añadir, podemos poner mensajes, por ejemplo, el valor del elemento, vamos a concatenar y vamos a concatenar es dos puntos y el valor. Y después vamos a hacer un salto de línea. Listo, lo hemos estilizado. Perfecto. Pero cada vez que nosotros querramos mostrar los datos, necesitamos escribir todo este código. Mal que mal, son pocas líneas, no nos interesaría mucho. Pero nosotros podríamos llamar a una función que lo haga. Entonces podemos declarar una función void, es decir, que no sale nada. La llamamos, por ejemplo, mostrar datos. Y tenemos que mandarle un elemento de entrada, que es el vector. Un vector podemos mandarlo diciendo de qué tipo es, dándole un nombre dentro de esa función y no dándole el tamaño. De esta manera lo que vamos a hacer es enviarle ese vector a nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Se llama mostrar datos y tiene este dato de entrada. Ese encabezado lo vamos a ocupar para hacer el código. Ahora, ¿por qué lo pongo dos veces en el encabezado? ¿Por qué lo pongo aquí abajo y aquí arriba? Bien, imaginémonos que estamos aquí todos reunidos, pero estamos en presenciales en el curso y hacemos una dinámica de presentarnos. Entonces, cada quien va a presentarse, dar su nombre e indicar de qué carrera es. Perfecto, estamos mostrando datos personales, ¿sí? Eso es lo que se encarga de hacer la función, básicamente. Estamos presentando. Entonces, vamos a ir mostrando cada uno de los datos que tiene cada uno de ustedes. En el caso de meter el dato, vamos a hacer cada posición, pero yo podría pensar de que estoy revisando todos los laboratorios de la universidad y tengo, por lo tanto, un vector de aulas, ¿sí? Entonces voy a cada curso y puedo utilizar o reutilizar la misma función para poder llamar. Y esto del encabezado básicamente hace lo mismo. Lo que hace este encabezado es presentar la función mostrar datos a todos, es decir, buen día, soy mostrar datos y yo recibo un vector. Y recién en esta parte nosotros hacemos el código. Aquí se presenta y aquí se hace el código. ¿Para qué sirve esto? Para que el programa conozca todas las funciones que tiene y después coloque el código.
porque cuando nosotros compilamos lo que va a hacer es copiar el código en cada parte, como nosotros estábamos trabajando. Pero esto lo va a hacer de manera automática el compilador, ¿ya? Y esto sirve para presentar y que todos conozcan y puedan utilizar todas las funciones, valga la redundancia, es decir, que todas las funciones van a poder conocer a las otras funciones y poder llamarlas, ¿ya? Entonces, si yo ahora en mi función principal llamo a mostrar datos y le doy mi vector edades, voy a compilar. Aquí edades no es perfecto. Entonces, yo voy a llamar a mi función mostrar datos, que es la que he construido, aquí está, la estoy presentando, y me dice que yo debo enviar un vector. Entonces, agarro el nombre de mi vector y lo envío, y lo va a recibir la función. Lo recibe perfectamente, ¿por qué? Porque está declarado aquí. Entonces, ya no se va a llamar edades, porque yo estoy llamando dentro de la función. Dentro de la función, ese vector que estoy enviando, que es una copia, ya se llama vec, no edades. Por eso es que sale el error. Entonces ponemos a vector con el nombre de vec y ahora sí podemos ocuparlo. Perfecto, aquí es +1 y ejecutamos. Y ahí está. Entonces el valor del elemento 1, le he puesto ese i +1 para que empiece a contar desde 1, tiene este valor. Sabemos que estos valores son valor basura. Entonces vamos a hacer una función para inicializar cada vez que querramos nuestro vector. Voy a hacer de que no tenga ni un dato de salida porque va a trabajar sobre el mismo vector. Inicializar. ¿Y qué tengo que enviarle? Tengo que enviarle un vector. Aquí puedo ponerle el nombre que yo quiera. Por comodidad estoy utilizando el mismo nombre que es vec. Ahora vamos a hacer el código. Para hacer el código yo me voy a la parte de abajo y puedo aquí realizar mi código. ¿Qué voy a hacer para inicializar el vector? Bueno, tengo que hacer un ciclo repetitivo que utilice una variable de conteo que la vamos a llamar i, mientras i sea menor que el tamaño, porque el tamaño es el límite, y vamos a dar un paso a la vez. ¿Y qué vamos a hacer en ese proceso? Vamos a agarrar a nuestro vector que nos están enviando, que ahora se llama vec, en la posición, vamos a poner la posición i, y vamos a asignarle un 0. ¿Ya? Si yo ahora necesito inicializar, simplemente llamo a inicializar vector y le mando mi vector edades. Perfecto. Ahora, voy a hacer algo. Lo voy a poner aquí y voy a poner mostrar edades y le voy a mandar el vector vec que me está llegando. Ya todavía no lo voy a imprimir a la función principal. Voy a ejecutar. Primero me muestra el primer vector con 40 elementos y luego me muestra el segundo con 40 elementos, pero todos en 0. Entonces, la inicialización ha funcionado. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a comentar, mostrar datos y voy a hacer que me muestre datos, pero enviándole mi vector edades. ¿De acuerdo? Y voy a ejecutar. ¿Qué tengo? Que ha funcionado. Vamos a intentar hacer algo. Vamos a ir, por ejemplo, a edades en la posición 39 y le vamos a asignar un valor que nosotros conozcamos, que va a ser el valor 12. Va a mostrar los datos y luego va a inicializar y volver a mostrar los datos. Voy a ejecutar y ahí está. La posición 39, es decir, el elemento 40 tiene el valor 12 y acá está todo en 0 porque hemos inicializado.
¿Se entiende esta parte que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Solamente mostrar y luego inicializar. ¿O hay alguna pregunta? No hay preguntas. Perfecto. Entonces estamos manejando o aprendiendo o recordando dos elementos. Uno, crear funciones y saber qué es el dato de entrada o el de salida en función a lo que está haciendo. Estamos aprendiendo a llamar a esas funciones y estamos aprendiendo o recordando el manejo de los vectores para poder asignar valores o leer lo que tiene escrito. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar datos? Por ejemplo, sabemos que el vector es de números enteros y si yo quiero pedir un dato al usuario, yo necesito que la respuesta de esa solicitud al usuario sea un valor entero. Solicitar dato. ¿Qué va a entrar? En este caso no entra nada, porque no necesito enviarle ningún dato. Necesito que el dato me lo envíe el usuario, es decir, pedirlo por teclado para que me lo dé y poder ejecutar esa solicitud. Entonces vamos al código, vamos a hacer nuestra función solicitar dato. Primera cosa, vamos a llamar al sistema y le vamos a pedir que el sistema borre toda la pantalla. Vamos a empezar ya a añadir otros elementos. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a acostumbrar a estas dos instrucciones. Y ahora vamos a solicitar el dato. Una vez borró la pantalla, le vamos a decir que imprima en pantalla. Por favor, introducir un valor entero para la edad. Dos puntos. Vamos a dejar un espacio y vamos a solicitar el valor 100. Ahora yo necesito guardar esa información en alguna parte. Entonces una variable es un contenedor que me permite almacenar momentáneamente datos de algún tipo. Entonces voy a declarar un contenedor de tipo entero. Lo voy a llamar auxiliar. Y este auxiliar es donde se va a guardar momentáneamente esa información que estamos solicitando al usuario. Por favor, introducir un valor entero. Y luego lo que vamos a hacer es hacer el return de auxiliar. Es decir, que devuelva la información para que esta información salga. Y ahora, por ejemplo, yo quiero, vamos a poner, en vez de inicializar los datos de manera que sea asignando un 0, lo que vamos a hacer es que sea el usuario. Entonces, solicitar datos, que es nuestra nueva función, y vamos a llamarla. Voy a ejecutar el programa tal cual está. Nos muestra primero el vector. Fíjense que el system CLS hace de que esa pantalla se borre. Y enseguida vamos a ver la utilidad del, ya estamos viendo del CLS. Vamos a ver del system pause. Por favor, introducir el valor entero para la edad. Entonces, vamos a poner 12. Me vuelve a pedir 52, 65, 14, 0, 13, 6, 9, 7, 85, 45. ¿Cuántos valores tengo que meter? ¿Quién me dice? 40. 40. Perfecto, 40. Vamos a bajarle un poco el tamaño y vamos a poner 5 valores para que nos muestre y nos demos cuenta de que sí está funcionando. O mantenemos tamaño, que sería lo más óptimo, y le vamos a cambiar la cantidad de elementos a mi vector. Esta es la ventaja de utilizar una definición para generar un vector de un tamaño dado, porque si yo no hago esto, tendría que cambiar manualmente en todas mis funciones y todos los lugares donde estoy poniendo una condición o una toma de decisión, tendría que cambiar el valor manualmente. En cambio así, se cambia automáticamente en todos los elementos. Entonces ahora tenemos un vector de 5, 65, 45, 89, 98
y 21. Y ahí está mi vector. El elemento 1 es 65, el elemento 2 45, 3 89, 4 98 y el quinto 21. Estamos mostrando los datos y hemos utilizado una función para poder reutilizar parte del código. Son 5 elementos que estamos pidiendo solicitar el dato y nos estamos ahorrando un poco de líneas de código. Estamos perfeccionando. Ahora, voy a utilizar este System Pause para que veamos para qué nos sirve. Voy a ir a mostrar datos que no podíamos identificar en lo que imprimía porque borraba la pantalla y voy a volver a ejecutar. System Pause me sirve para pausar, esperar momentáneamente hasta que yo presione una tecla. Entonces ahora estoy viendo el contenido inicial de mi vector, doy Enter y empieza recién a pedirme los datos que son para nuestro vector. 52, 12, 20, 36 y 45. Y ahora nos muestra los datos que son ya rellenados por el usuario. Y me dice nuevamente presiona la tecla para continuar. Si yo, por ejemplo, pongo ese System Pause en solicitar, ¿no? Tenía que dar el Enter. Si no lo pongo, fíjense qué va a pasar. Listo, me muestra los datos, paso a la siguiente etapa, edad 65, 85, 15. ¿Se vio alguna diferencia? No. Cuando nosotros hacemos un código, importa mucho dónde vamos a colocar cada instrucción. En este caso, la instrucción nunca ha llegado a ejecutar el System Pause porque está en un lugar indebido. El return, aparte de devolverme un valor de la función, termina o da por terminada, da por hecho que la función terminó. Por lo tanto, ya no va a ejecutar las instrucciones que están después. Para ver la acción del System Pause, tengo que ponerla antes de mi return. Entonces ahora vamos a tener de que cuando introduzco una edad, tengo que presionar una tecla para poder continuar. 85, presiono una tecla y recién puedo poner la edad. Nuevamente presiono una tecla, nuevamente presiono una tecla y recién continúa. ¿Ya? Para eso sirve System Pause y también destacamos la importancia de poner en secuencia exacta los o las más bien instrucciones que nosotros necesitamos ejecutar en nuestro programa. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos haciendo? No, todo claro, perfecto. Voy a crear una carpetita. Ejemplos. Hoy día es 1 de noviembre del 2022. Y aquí adentro vamos a poner vector 01.cpp. Listo. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Les repito, estoy yendo un poco rápido porque muchas de estas cosas deberían haberlas visto en ciencias de la computación. Pero si hay algo que no se entiende, algo que no han llevado, por favor avísenme para que podamos desarrollarlo de mejor manera. ¿De acuerdo? Entendido, Igor. Sí, Perfecto, gracias. Vamos a borrar esta línea que hicimos manualmente y estamos haciendo un programa ya completo con funciones, uso de funciones para poder administrar los datos de un vector de tipo entero. Bien, ahora tenemos dos opciones, mostrar y inicializar vector, pero es muy feo ponerlo todo, digamos, en el menú principal. Vamos a hacer un menú, vamos a trabajar un menú. Un menú no necesita una salida, tiene un nombre y no tiene un dato de entrada tampoco, ¿no es cierto? Porque solamente va a mostrar. ¿Qué va a mostrar? El menú. Ya, nos vamos aquí, vamos a hacer el código de menú. Entonces, un system, clear screen para limpiar la pantalla. Luego vamos a imprimir cout. Vamos a hacerlo ya elegante. 1, 2, 3, 4, 5. Menú principal. No estoy usando acentos, por favor, por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5.
Y ahora vamos a hacer un salto de línea al 92N. Cout, vamos a colocar ahora presionar el valor de lo que desea realizar. Dos puntos al 92N, Cout, y acá 1 para mostrar los datos del vector. Cout 2 para rellenar, vamos a poner rellenar el vector, porque eso es lo que está haciendo. Cout 0 para salir. Punto. Ya tenemos nuestro menú. ¿Qué hacemos entonces cuando iniciamos nuestro programa? Simplemente llamamos a menú. Y si vemos, ya nos va a mostrar nuestro menú. Ahora fíjense, menú principal, presionar el valor que desea realizar, 1, 2 y 0, y lo ha puesto todo junto. Entonces fíjense, insisto, el barra n solamente es para eso. Hay otro carácter que yo puedo utilizar, el endl, que sirve para borrar también el flujo de datos, es decir, limpio mis variables, que también es bastante utilizado, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo funciona y vemos que me hace la misma operación, pero por debajo el bus del flush de mi teclado lo está borrando. Ya eso hace el endl, un salto de línea, una finalización con salto de línea. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una función para solicitar un valor del menú. Yo puedo hacerlo acá directamente y llamar a mis funciones, o puedo hacer una nueva función. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una nueva función, int, que se llame pedir valor. Pedir valor va a estar justo encima de menú, y lo que va a hacer es un cls system cls, luego un cout, por favor introducir un valor de menú. Dos puntos, CIN. Necesitamos donde almacenar ese valor. Y ahora sí podemos leerlo. Y luego return el valor. Listo. Aquí nosotros vamos a ocupar entonces esta pedir valor. Listo. Aquí voy a declarar una variable auxiliar también para recibir ese valor que estoy leyendo por teclado. Listo. Si yo ejecuto, me borra el menú y me pide directamente el valor. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer para poder continuar? Por ejemplo, si quiero borrar siempre, system, punto y coma, pause. De esta manera me va a mostrar el valor, el menú. Cuando ya yo decidí, tomé una decisión, presiono Enter y me solicita el valor. Podría ser de esta manera. Lo más correcto sería que al pedir el valor no ejecute el clear script. Vamos a verlo, sin el clear script. Ahí está. Y me pide el valor. Entonces yo directamente lo coloco. Inclusive de esa manera podría evitar también este system pause, porque el menú se mantiene.
Estamos viendo alternativas. Un poco vamos a hacer este tipo de cosas para después aplicarlas. Entonces pongo el 1 y directamente termina porque todavía no tengo nada ejecutado. Bien, fíjense que esta función pedir valor, que es la idea del ejemplo que acabamos de hacer, la he declarado y he codificado aquí, y menú la reconoce, pero no la he puesto en el encabezado. Fíjense si yo quiero en la función principal pedir un valor. Voy a declarar una variable entera, la voy a llamar auxiliar, y voy a poner aquí que auxiliar toma el valor de pedir valor. Y me va a decir que no existe la función pedir valor. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque no la he puesto en el encabezado. Pero ¿por qué menú si la reconoce? Porque el código de la función la tengo exactamente por encima de la función que la llama. Por lo tanto, estoy haciendo ocultamiento de información. Todas las funciones que están por encima de mi pedir valor no van a poderla ver, incluida la función principal. No la pueden ver porque están encima de ella. Pero las que están debajo de ella sí pueden verla. ¿Ya? Es una forma de hacer ocultamiento de información, ocultamiento de funciones en programación estructurada. La programación orientada a objetos hace esto de manera nativa. Yo tengo mi objeto y digo que una función puede ser protegida, puede ser privada o puede ser pública. Y dependiendo de la característica que le he puesto, entonces la van a poder ver las otras funciones o no la van a poder ver. Perdón, los otros objetos o no la van a poder ver. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, nada. No. Perfecto. Bien. Por hoy día vamos a llegar aquí. ¿De acuerdo? Mañana vamos a continuar con este ejemplo. Vamos a seguir haciendo manejo de funciones. Vamos a ver paso de valores por referencia en cuanto a valores enteros y también cambiar algunos datos. Y vamos a terminar de repasar lo que son funciones, estructuras repetitivas y vamos a ver un poco de recursividad, ¿de acuerdo? Bajo este mismo código. El código en este momento se los voy a subir a nuestra carpeta compartida que tenemos. Ya, esto ya cerramos. Ahí está, dentro de ejemplos. Vamos a poner esta carpeta. Entonces me voy a mi carpeta de ejemplos y ahí está. Con la fecha de hoy día para que puedan revisarlo. Por favor, el código siempre cópienlo a su máquina, no lo abran directamente desde la carpeta, siempre descárguenlo para asegurarnos de que se mantenga el original. Y así ustedes pueden, digamos, trabajar sobre el código que tienen ahí y no va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, voy a parar nuestra grabación.